Hola y bienvenidos a nuestro podcast Hitos Arquitectónicos. En este podcast descubriremos las relaciones formales, culturales y sociales que contienen diferentes edificaciones de distintos tiempos. Bueno, los edificios que analizaremos hoy son la Basílica de Nova, Notre Dame y Nuestra Señora de Lourdes. Yo voy a hablar de la Basílica Nova. Esta es una estructura secular situada en el corazón de Roma a lo largo de la Vía Sacra, en el Foro Romano. La construcción de esta basílica se inició con el emperador Magencio desde el 306 hasta el 313, cuando fue asesinado por el ejército de Constantino, y después Constantino retomó la construcción de la basílica. Constantino fue muy importante ya que derrotó a Magencio en la batalla del puente de Milvio e hizo que el cristianismo fuese aceptado en Roma. Ahora voy a describir la basílica físicamente. Esta se compone de una nave central rodeada por pasillos laterales. Sus medidas son 100 metros de largo por 65 metros de ancho y 25 metros de alto. Esta basílica destacaba por sus enormes bóvedas en concreto con cofres profundos, similares a los de los baños de Diocleciano. Los materiales son ladrillo cubierto con estuco para dar la apariencia de mampostería de alta calidad. El interior estaba lujosamente decorado con mármol y estuco, y este también poseía 8 columnas corintias de mármol para sostener la estructura. Además, esta poseía grandes ventanas del edificio que aseguraban una iluminación natural que realzaba la magnificencia del espacio. Esta basílica también era muy innovadora en su diseño, ya que poseía unos huecos, unos cofres en formas geométricas de octágonos, hexágonos y rombos que disminuían el peso de la estructura y aportaban a la acústica. El elemento arquitectónico más reconocido de esta basílica es la bóveda de cañón, que es la prolongación de un arco de media punta. Constantino realizó unas modificaciones después de asesinar a Magencio. Este orientó la entrada principal de la basílica hacia la Vía Sacra y también añadió una estatua colosal de él mismo en el lado norte, en un ábside del lado norte. La antigua función de esta basílica era ser un centro administrativo y judicial, lugar de negocios oficiales, ya que estaba la estatua del coloso y esta daba la aprobación a cualquier negocio que se hiciese ahí. También se hacían reuniones públicas y ceremoniales, actividades comerciales, y con la cristianización de Roma, su propósito fue cambiando y se transformó en un lugar de culto religioso. Su función actual ahora es ser un atractivo turístico y es un centro arqueológico. Ahora mi compañero va a explicar los detalles de Notre Dame. Bueno, pasando con Notre Dame, pasaremos al contexto histórico. La construcción fue iniciada en 1163 y finalizada en gran parte en el siglo XIX. Tuvo un profundo sentido en relación con su contexto histórico. En ese periodo, Europa experimentaba un renacer social, económico, cultural, todo caracterizado por el arte gótico, el fortalecimiento del poder de la Iglesia católica y la consolidación de las ciudades como centro de poder e influencia. Su construcción reflejaba la fe cristiana de la época, el orgullo de la ciudad y la capacidad del pueblo de crear monumentos a gran escala que apuntaban a la gloria de la época medieval. Para esta catedral se generaron diversos espacios, prácticas culturales relacionadas con su papel religioso, social, político en la sociedad medieval. Unas de estas eran las celebraciones religiosas, realizaban misas, procesiones, festividades que marcaban la vida cotidiana. Otras eran el teatro religioso, obras como los misterios y milagros se presentaban en sus alrededores para enseñar los valores cristianos. Otras eran la educación y la predicación. La catedral era centro de enseñanza religiosa con sermones y estudios teológicos. Otras, y para finalizar, eran mercados y ferias. En sus plazas se organizaban intercambios comerciales,
fomentando así la vida social y económica. Y para la transformación actual, las prácticas de la catedral han pasado a ser exclusivamente religiosas a comunitarias, turísticas, culturales y la preservación del patrimonio. La presencia de esta catedral se ha transformado a lo largo de las décadas y siglos, siempre adaptándose al contexto contemporáneo. Tiene distintas características, así lo es como la religión, el culto, el turismo y la cultura, la conservación de la identidad de la misma y las acciones sociales. Los materiales que se llevaron a cabo para esto fueron a partir de madera, vidrio y piedra a lo largo de los siglos, así siendo la catedral el pináculo de la ingeniería medieval con una capacidad de hasta 9.000 fieles, con sus paredes de hasta 33 metros de altura que contienen más de 3.000 metros cuadrados de vitrales, donde alrededor de la iglesia contienen 28 arbotantes, arcos de piedra que refuerzan las paredes desde el exterior en el frente, dos poderosas y notorias, con 10 enormes campanas de bronce en el interior que se elevan a más de 68 metros hacia el cielo de París. La Catedral de Notre Dame es uno de los grandes ejemplos de la arquitectura gótica y presenta características arquitectónicas complejas y detalladas que voy a describir a continuación. Primero son las bóvedas de crucería. Notre Dame tiene bóvedas de crucería ojival que consisten en un sistema de arcos que se entrecruzan en forma de X para distribuir el peso de la cubierta. Estas bóvedas permiten elevar la altura y aligerar la estructura al concentrar las cargas en puntos específicos. Después van los pórticos. Los pórticos tienen arcos ojivales. La catedral posee 3 pórticos principales en su fachada. Cada pórtico está ricamente decorado con esculturas que representan escenas bíblicas, santos y figuras simbólicas. El primero, el central, es el portal del juicio final. El de la derecha es el portal de la Virgen y a la izquierda es el portal de Santa Ana. Bueno, ahora continuamos con las ventanas. La catedral es famosa por sus enormes rosetones de vidrio, especialmente el transepto norte y sur. Están decorados con escenas bíblicas y figuras religiosas. Ventanas ojivales, que son alargadas y estrechas, con vidrieras, son típicas del gótico y permiten una gran entrada de luz. Pasamos con las columnas de fuste alto. En el interior de la catedral, las columnas son largas y delgadas y se elevan hasta conectar con las bóvedas de crucería, ofreciendo un sentido de verticalidad característico del estilo gótico. Después vamos con los capiteles. Decorados. Los capiteles presentan decoración vegetal y figuras estilizadas, en algunos casos con escenas de la vida cotidiana, ángeles y motivos inspirados en la naturaleza. Luego seguimos con las naves. La nave central y la nave principal es alta y espaciosa, separada por arcadas apuntadas que se abren hacia las naves laterales. Tiene triforio y claristorio, lo que permite una entrada de luz que crea sensación de amplitud. Continuamos con los contrafuertes, que principalmente son los simples, los elementos estructurales que absorben y distribuyen el peso lateral de las bóvedas. Después vamos con los pináculos. Los pináculos son pesos que redistribuyen las cargas verticalmente hacia abajo. Y por último pasamos a los arbotantes externos. Uno de los elementos más representativos de Notre Dame se utiliza para desviar el peso de las bóvedas hacia el exterior de la estructura y hacia los contrafuertes, permitiendo abrir grandes ventanales en las paredes. Y vamos a pasar con el contexto histórico y las características de la iglesia de Lourdes. Bueno, la siguiente estructura es la mini basílica de Lourdes. Primero vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la presencia de la iglesia? Es un símbolo representativo de la localidad de Chapinero. Su arquitectura, su diseño y su historia es importante para la comunidad local de la ciudad y el país. A su vez, porque fue considerada una basílica menor, y esto es importante para nosotros porque es como tener un símbolo muy importante de nuestra capital y país. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué prácticas culturales se generan en el espacio? ¿Cómo estas prácticas se han modificado? Bueno, primero que todo, la iglesia de Lourdes fue construida únicamente para que se realizaran ceremonias. Y esto sigue así hasta la actualidad. Actualmente tal vez cambie un poquito y ahora es una zona bastante turística, por lo que es un destino principal de la capital, pero esto no quita el hecho de que solo se sigan haciendo ceremonias. La siguiente pregunta es, ¿cuál fue el sentido de la construcción en el caso de los tres en relación a su contexto histórico? Un poco antes de que el siglo XIX acabara, había una pequeña capilla ubicada en la capital del país. Actualmente es la localidad de Chapinero.
Después de un tiempo de haberse construido, se solicitó al arzobispo del momento hacer un nuevo templo más grande para poder tener un número mayor de personas en las ceremonias. Fue la primera iglesia de estilo neogótico en Colombia y como lo digo, esto fue bastante importante para nuestra cultura. Ahora voy a describir detalladamente los elementos arquitectónicos de Nuestra Señora de Lourdes. Vamos a comenzar con los tipos de arco. El primero que encontramos y más repetido es la ojiva. Es una forma curva con dos segmentos de círculo que se unen en la parte superior. Estas permiten una mayor altura y luminosidad para los espacios interiores, donde estas ayudan a distribuir las cargas al suelo para que éstas sean en dirección vertical. El siguiente tipo de arco es el trilobulado. Formas con curva de tres lóbulos, como si fuera un trébol normalito o es un segmento de círculo. Esta añade complejidad y belleza visual a los espacios. El siguiente tipo de arco es el semicircular, que es un arco con forma semicircular, así, la más sencillita. Continuamos con los pórticos, que este se visualiza recién en la entrada de la catedral. Hay tres en total. El más importante es el de la mitad, que es el más grande. Luego tenemos las naves. La iglesia está dividida en tres naves. La principal es la central, está siendo la más grande, y a su lado están sus acompañantes, que son las otras dos naves. Vamos a continuar con las columnas. Las columnas son corintias. Esto significa que el tallado que tienen son más detalladas. Y tenemos los pináculos, que es el elemento en forma de cono que redistribuyen las cargas hacia abajo. Normalmente se ven a simple vista cuando uno está en la calle, son esos conitos que están arriba, los más altos. Ahora pasando por los tipos de bóvedas, la primera de todas es la bóveda de crucería. En esta catedral se pueden identificar bóvedas de crucería distribuidas por todo el espacio. Para la creación de estas se entrelazaban dos bóvedas de cañón, pero como las columnas de estas no soportaban el peso, se decidió hacer el arco ojival para así distribuir las cargas del suelo de mejor forma. Luego para crear la crucería que atan los pilares en diagonal y así creando el armazón. Desde los 4 pilares son más finos que antes, ya que las cargas son más verticales. En los capiteles de la iglesia de Lourdes se representan a unos niños que hacen alusión a los ángeles. Y también se representan unas figuras como esponjosas circulares, que esas hacen referencia a las nubes y al cielo. Listo. También están los contrafuertes, que son la extensión de la columna que sirve para estabilizar las cargas horizontales. Luego pasamos con las ventanas de forma ojival que representaban la Jerusalén celestial, el cielo o el reino de Dios. Finalmente están los rosetones, que son vitrales circulares que decoran la iglesia y permiten el mayor flujo de luz dentro de esta. Bueno, mira, los materiales de la iglesia de Lourdes principalmente son la piedra, la madera, el cemento y el mármol. Y los materiales decorativos son el vidrio y el bronce. En resumen, la interacción entre la arquitectura, la pintura y la escultura da lugar a espacios que trascienden la estética, promoviendo la reflexión, el encuentro y prácticas culturales específicas. Estos ejemplos demuestran cómo el arte integrado en la estructura arquitectónica influye en la percepción y el comportamiento de la comunidad que los visita. Y bueno, este fue nuestro proyecto final. Muchas gracias por su atención y ya, nada más. Hasta luego.